Muy bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a las personas que nos están viendo desde los diferentes lugares. Y nada, muy contento de estar aquí, sobre todo con un súper tema que es cómo alcanzar las metas o alcanzar las metas, ¿no? Como tú decías hace un Exactamente. segundo, y no morir en el intento, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas de las cosas que inclusive nos trazamos quedan en el aire o no logramos al fin y al cabo realizarlas. Puede ser por diferentes aspectos, no solamente por nosotros, sino por factores también externos. Y hoy en la coyuntura que estamos viviendo en el país, mucho se dice, ¿no? De este nuevo gobierno que va a entrar, cómo nos va a afectar a nosotros. Si bien es cierto, nos afecta de una otra manera, pero también está por nuestra cuenta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como personas? ¿Qué debemos hacer nosotros que están en nuestro alcance, en nuestras manos, para poder realizar esas cosas que nosotros queremos? Entonces, justamente en vista de ese tema, de cómo poder alcanzar pues nuestras metas, hablemos pues de aquellas metas que son personales, que tienen que ver, por ejemplo, con mejorar la salud, mejorar la economía, alcanzar de repente satisfacción en el amor, con la pareja, en la familia, todo ello. Entonces, ¿por dónde comenzar? O sea, ¿por qué parte comenzar cuando queremos lograr algo? ¿Qué debemos hacer en ese instante? Cuéntanos, José Luis. Muy buena pregunta, Marco. Bueno, la verdad, a ciencia cierta, antes de empezar uno a trazarse un plan de metas, pensar en los pasos para poder lograr un objetivo, un resultado, creo que debemos cuestionarnos cosas elementales, cosas básicas, como por ejemplo, diría yo, ¿cuál es el propósito de vida? ¿No? ¿Cuál es aquello que me va a empujar, que me va a dirigir hacia un objetivo mayor? ¿Cuál es el motivo o la razón por la cual estoy yo presente en este mundo? ¿Cuál es mi talento único? ¿Cuál es, de qué manera quiero yo aportar o servir a la sociedad con mi talento único? Y cuando tengamos ya develado ese propósito de vida, esa razón de ser, como dicen los japoneses, el ikigai, esa razón de ser o ese sentido de vida, ya una vez tengamos lista, esa es como la base de una pirámide, una vez que tengamos nuestro propósito listo, ahora viene el siguiente paso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué metas me debo trazar para lograr el cumplimiento de ese propósito? ¿Cuáles van a ser los objetivos que me lleven a cumplir esas metas, las tácticas, las estrategias, los recursos que voy a necesitar? Pero todo empieza básicamente con el propósito de vida. Y aquí tú, Marco, sabes, conoces mejor mucho que yo, porque Marco, a ver, mencionando, aprovechando el espacio, Marco fue mi master coach, mi master, ¿cómo le llaman? El trainer, master trainer, ¿no? En mi formación de, como life coach, y uno de los capítulos que conversábamos, que se hizo, obviamente cogió sentido mucho más en la práctica, en el día a día, fue el tema de los valores, ¿no? Porque una vez que uno tiene el propósito de vida claro y definido, sabemos muy bien estas tres cosas que he mencionado, el talento único, el servicio y la razón por la que estoy aquí en este mundo, debo yo cuestionarme también e identificar cuáles son mis principales valores, ¿no? Mis principales valores que van a sostener junto al propósito de vida, la base, son como los cimientos de la pirámide que uno va a construir hacia arriba. Si eso no está claro, que es el paso previo, si eso no está claro, yo podría trazarme metas, efectivamente, pero muy probablemente estas metas estén dirigiéndome no necesariamente a donde yo quisiera, sino a cualquier otro lugar que me podrían hacer que el camino mucho más largo de qué es lo que realmente yo quiero lograr, ¿no? Entonces, por ahí viene un poquito la base o el inicio, el preámbulo antes de uno establecerse metas. Correcto, correcto. Algo muy importante es que has dicho, ¿no? Las bases. Esto es como un castillo de naipe, ¿no? Si es que la base no está bien sólida, todo el castillo pues se va a caer, ¿no? Entonces, basándonos en el tema del propósito, ¿no? O sea, cómo realmente nos hace sentido las cosas que hacemos y cómo este tema de la meta realmente nos conecta con ese propósito, tal cual tú lo mencionabas, José Luis, que marca este cimiento, esta base. Entonces, a esa pregunta,
cómo encontrar, y si se encuentra, porque también hay muchas teorías sobre ello, cómo de repente conocer o encontrar, si buscamos esa palabra, nuestro propósito. ¿Qué debemos hacer de repente para conocernos y develar ese propósito que nos haga sentido también a la vida? Ujú. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay cuatro pasos para poder develar y encontrar nuestro propósito de vida. El primero de ello es encontrar cuál es nuestra pasión, qué es aquello que amamos hacer. Y cuando hablamos de aquello que amamos hacer, probablemente tengamos que mirar un poquito a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, donde habían aquellas cosas que nosotros probablemente en el juego o leyendo un cuento o tocando música o jugando o contando chistes, encontraba una actividad que amaba de tal manera que entraba en una especie de conciencia temporal. No me daba cuenta de la hora ni el tiempo que pasaba porque estaba tan metido en la actividad y disfrutando de la misma que el tiempo perdía la noción del tiempo. Entonces, nosotros debemos encontrar como paso inicial qué es aquello que nosotros amamos hacer. Luego de esto, el siguiente paso es encontrar qué es aquello que hago yo muy bien, qué es aquello en lo que destaco, qué es aquello cuál es aquella habilidad, ¿no? Talento único que yo tengo. Porque una cosa es lo que yo amo hacer y otra cosa es algo que he aprendido a hacer tan bien que soy único y especial haciéndolo. Probablemente lo aprendí en la adolescencia, fue madurando ese conocimiento, esa habilidad en la universidad, llegué a la adultez y lo tengo muy desarrollado. Por ejemplo, hay personas que tienen algo que hacen muy bien, por ejemplo, hacen muy bien enseñar, por ejemplo, aquellos profesores que aman enseñar y disfrutan, etc. Hay otros que aman la música, hay otros que aman el coaching, hay otros que aman la mentoría, otros que aman escribir libros, ¿no? Entonces es importante detectar qué es aquello que amamos, qué es aquello que hacemos tan bien que nos hace únicos y especiales. Tercer paso para poder detectar nuestro propósito de vida es cuál es aquello por lo cual yo podría ganar dinero, por lo cual me podría recompensar la vida estando aquí en este mundo. Hay que preguntarnos, uno, lo que amo hacer, lo que sé hacer bien, y otra es, ¿qué es aquello por lo cual a mí me pagarían? De repente, en mi camino, en mi historia de vida, he descubierto que puedo ganar dinero escribiendo libros, puedo ganar dinero haciendo coaching, puedo ganar dinero enseñando, puedo ganar dinero haciendo tablas, reportes, informes, puedo ganar dinero, etc. Hay una manera infinita de poder ganar dinero haciendo lo que uno sabe hacer y ama hacer. Correcto. Y el eslabón perdido de este método, de este cuarto elemento, es ¿qué es aquello que el mundo necesita? Encontrar un problema, una situación que demande el mundo, que demande la sociedad, en la que nosotros podemos entrar a tallar y dar solución a través de lo que amamos, de lo que hacemos bien y por aquello por lo cual nos pagarían. En esos cuatro elementos, si los intersectamos y consideramos las cuatro cosas al mismo tiempo, pueden hacer ahí nuestro propósito de vida. Ahora, yo tengo que hacer una diferencia, Marco, porque algunas personas pueden confundir el propósito de vida con un sueño, ¿no? O pueden confundir el propósito de vida con un objetivo grande. Un propósito de vida se diferencia de un sueño de la siguiente manera. Un sueño es, por ejemplo, quiero dar la vuelta al mundo, por ejemplo. Es algo para mí, es algo más egocéntrico, es algo que denota felicidad y satisfacción hacia mí. Y un propósito de vida es algo que uno hace para ayudar, para impactar, para dejar una huella social en el mundo. Entonces,
Es muy diferente. Ahora, que mi propósito de vida sea un sueño también, es posible, pero son cosas distintas. Eso es importante diferenciarlo porque algunas personas lo pueden confundir y creo que sería un error andar confundiendo esas terminologías bastante distintas. Correcto, correcto. Ese tema de propósito, más que todo, busca la trascendencia, ¿no? Tal cual tú lo mencionas, ¿no? ¿Cómo impactas tú en el mundo, ¿no? Y esto ligado justamente a la meta y los dos últimos puntos o las dos últimas dimensiones que mencionabas, que está muy ligado, oye, cómo yo mi habilidad, mi competencia que yo he desarrollado, mi propuesta de valor, si lo hablamos eso en términos empresariales de repente, cómo yo eso me diferencio y realmente a mí me da un sustento, me da ingresos, y esa es también parte de la vida, ¿no? Parte de una persona, si hablamos de la parte económica, por ejemplo, o la parte de desarrollo personal, ¿no? Entonces, en vista de ello, ¿cómo yo debería de repente definir correctamente una meta? Porque muchas de las personas solamente se quedan en esto que se llama sueño o deseo, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas que he tenido oportunidad de poder coacharlas en sesiones de coaching, me han dicho, ¿sabes qué? Quiero ser feliz, ¿no? Pero la felicidad tiene varios aspectos, ¿no? Y la felicidad para una persona es diferente para otra. Cada uno tiene su concepto de felicidad. Entonces, ¿cómo yo debo empezar? ¿Cómo yo debería tener diseñado esta meta para tener este primer paso y poder avanzar de repente más allá en un plan de acción también? ¿Cuál sería ese método de repente que yo pueda encontrar para poder definir correctamente y adecuadamente una meta? Porque si yo no tengo claro cuál es mi meta, por ejemplo, no sé a dónde voy a llegar, ¿no? Es como que no tengo el punto donde yo debo encaminarme y llegar en ese instante. No lo tengo trazado. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta el viaje. Quiero irme de viaje, pero ¿a dónde? No lo sé, pero quiero irme de viaje. Y te queda simplemente que el deseo de querer viajar y luego te preguntas, ¿pero por qué no salí de viaje? ¿Por qué no me fui de un lado a otro lado? Pero si nunca definiste el destino, entonces, ¿cómo diseñar esta meta? ¿Cómo sería la estructura de esta meta para comenzar en ese primer instante a lograr y a trazar esta meta, este camino para poder alcanzarlo? Claro que sí, Marco. Claro que sí, Marco. Entonces, antes de definir las características que debe tener la meta para que sea una meta que uno pueda realmente lograr, hay que tener en cuenta que vamos a imaginarnos que estamos en el medio del océano, en una pequeña embarcación. Okay. Hemos perdido absolutamente todo debido a una tormenta, una lluvia, una tempestad. Estamos desorientados en el medio del océano. No sabemos por dónde está nuestro destino. Si hacia el norte, para empezar, no sabemos dónde está el norte, el sur, el oeste y el este porque hemos perdido la brújula. Correcto. Y no hay visibilidad del sol. Entonces, las metas, así como decías tú, Marco, las metas son nuestra brújula. Son las que nos van a marcar el norte, para evitar estar dando vuelta en el océano, perdidos en el océano, sin saber a dónde ir. Y eso genera, obviamente, angustia, frustración, impotencia, es desgastante. Y muchas personas, como decías tú, que has tenido la oportunidad de coachear, buscan, yo quiero ser feliz, ¿no? Quiero ser feliz. Y a veces están como en el medio del océano sin saber a dónde apuntar. No saben si buscar la felicidad a través de la profesión, a través del amor, a través de la salud física, a través de la pareja, no lo saben. Entonces, yo creo que una vez que ya hemos tenido definido el propósito y todo esto que hemos conversado, llega pues el gran paso de comenzar a plantearse metas. Plantearse metas. Las metas tienen la peculiaridad de que para que éstas realmente se consideren metas, tienen que tener ciertas características. La primera de ellas es que tiene que ser lo más claras y específicas posibles. Mientras más específico, más claro. Mientras más claro, los resultados también van a poder ser más claros, porque a metas borrosas, resultados borrosos. Correcto. Segundo paso.
Una vez que tenemos la meta específica y clara, hay que asegurarnos que ésta sea alcanzable, que sea realista, que sea algo que sabemos que con nuestro esfuerzo, que con nuestras habilidades, que con nuestro tiempo, que con nuestro talento, con nuestras emociones, vamos a poder lograrlo. Ahora, hay muchas personas que en esta partecita de ver si son realmente alcanzables y realistas, es donde aparecen, y tú lo debes saber, Marco, la cantidad de creencias irracionales para justificar por qué no puede alcanzarlas. Entonces ahí el coach, el mentor o la persona que está ayudando a esta persona tiene que ser consciente y que darse cuenta de si la persona comienza a arrojar una serie de creencias irracionales, justificaciones evasivas, ¿no? Racionalizando el por qué se le va a hacer muy complicado alcanzar su meta, ¿no? Además, también es importante no solamente la especificidad y que sean realizables y alcanzables, sino que éstas también puedan medirse, que tenga la persona la capacidad de poder ver de qué manera puede ir viendo que está alcanzando los resultados, poniéndose, ¿no?, él mismo sus propios indicadores, sus propias fuentes de validación de que está avanzando con su meta. Y eso es importante porque cuando la persona comienza a sentir que está logrando resultados y que está midiendo el avance y que está notando un crecimiento, un avance, eso lo motiva, ¿no? Es como una inyección de adrenalina para seguir avanzando y luchando y logrando las metas, ¿no? Correcto. Y lo otro, fundamental, determinante, es ponerle una fecha, ¿no? Un tiempo, una fase límite, o fasear la meta, como dicen, ¿no? O si es una meta, por ejemplo, no sé, quiero ser escritor. Okay. Quiero escribir mi primer libro. O sea, escribir un primer libro implica una serie de cosas y pasos y objetivos que uno debe trazarse para lograr esa gran meta. Entonces, lo que puede hacer es fasear su meta por submetas o objetivos para poder ir alcanzando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es importante, creo yo que esos son los elementos que tienen que estar sí o sí para que uno pueda realmente decir que tiene metas establecidas, ¿no? Correcto, excelente. Sí, por supuesto que sí, algo clarísimo que has mencionado, lo que sea lo más específico posible, ¿no? Yo recuerdo también en una ocasión en la cual estaba haciendo coaching con una persona, me decía, ¿sabes qué? No encuentro pareja, ¿ok? ¿Y cómo es tu pareja ideal, no? Y cuando empezó a describir su pareja ideal, daba vueltas en una, otra cosa, y al final se dio cuenta que no tenía el concepto de cuál sería la pareja ideal. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, oye, pero si no sabes cuál sería esa pareja que tú tanto deseas, de repente rasgos físicos, comportamientos, no vas a lograr algo simplemente de decir que quiero una pareja, pero si no sabes qué pareja quieres, te quedas en el aire, ¿no? Y a veces muchas de las personas se quedan en ese camino, cuando no saben definir correctamente su meta, o de repente se ponen altos objetivos que son inalcanzables en ese instante, de repente por un tema de recursos, se frustran, ¿no? Y ya no quieren continuar, ¿no? Entonces también hay que ver bastante ese tema de los recursos personales sin llegar a que tus creencias limitantes puedan detenerte y no avanzar, ¿no? Porque también está eso de las creencias en la cual tú usualmente culpas a las terceras personas, al mundo, al universo, y nunca tomas responsabilidad propia, ¿no? Entonces ahí también va mucho ese tema. Si yo tomo mi responsabilidad sobre mis decisiones, sobre mis acciones, sobre mis resultados, tendré mejor capacidad para poder hacer y lograr los grandes desafíos o las grandes cosas que yo quiero. Ahora, algo importante también que mencionabas. ¿Cómo yo debo también tener una mentalidad, el mindset de un exitoso? O sea, hablamos también de este tema de la ley, por ejemplo, de la atracción, temas que tienen que ver con la resiliencia, temas que tienen que ver con la inteligencia emocional también, que es importante. Entonces, ¿cómo sería la mentalidad de una persona que realmente quiere lograr su objetivo? Porque estarás de acuerdo o no, que la actitud marca mucho la pauta de la persona. Si yo tengo una actitud negativa, probablemente no llegue ni siquiera al segundo paso. Porque si yo ya tengo un pensamiento negativo, como pasa en el fútbol, por ejemplo, ¿no?
que ahora último que lamentablemente hemos perdido, pero si entras a la cancha, por ejemplo, con una mentalidad ya derrotista, que no vas a avanzar, no vas a meter goles, ya perdiste en ese instante. Si tienes una mentalidad positiva, el resultado va a ser diferente. Entonces, ¿cómo sería el mindset de una persona que tendría éxito? ¿Cuáles serían esos factores? Cuéntanos, José Luis. Sí. De hecho, el paso previo, antes de que la persona empiece a plantearse metas, antes de, inclusive, después de haber descubierto o develado su propio propósito de vida, y antes que pues, se ponga ya y se remangue las mangas ya para comenzar a armar su plan de acción, es importante hacer un trabajo interno, ¿no? O sea, y este trabajo interno realmente nunca acaba, o sea, puede acabar el proceso de coaching, pueden haber pasado 10, 12 sesiones, 8 sesiones, la persona comenzó a tener resultados, pero el proceso de trabajar en el mindset, en la mentalidad ganadora, en esto que tú me decías de la actitud, es un proceso que nunca acaba. Las personas que quieren tener éxito en su vida profesional o en cualquier campo, tienen que estar en constante preparación, no pueden dejar de aprender, es importante seguir leyendo, es importante seguir conversando con personas que me pueden, que están dentro del ámbito del campo donde yo quiero desarrollarme, donde yo quiero seguir aprendiendo. Y aún así, nunca estamos satisfechos del aprendizaje que tenemos. Siempre hay mucho más que aprender. Entonces, dentro del trabajo personal de cualquier persona que quiere lograr metas, tiene que tener bien claro que el combustible para poder lograr nuestras metas es el trabajo interno. Entonces, yo, al igual que tú, pienso, yo recuerdo mucho y algo que siempre utilizo es la ecuación del valor personal de Víctor Coopers, ¿no? Okay. Que habla que la actitud y el conocimiento suman. O sea, es importante que una persona sepa, ¿no? Lea, se instruya, se informe, estudie, tenga diplomas, yo qué sé. Es importante, ¿no? Para la vida, porque uno tiene que ser conocedor de lo que quiere lograr, de lo que quiere alcanzar. Y las habilidades que se desarrollan en la experiencia de vida, laboral, profesional, en todos los ámbitos, es importante porque nos ayudan a destacar, a sobresalir, a ganar expertise en algún campo. Pero todo esto no sirve de nada si es que no trabajamos la actitud, porque es C más H, todo eso entre paréntesis, por la actitud. Entonces, la actitud es el elemento clave. La actitud no suma, sino multiplica, ¿no? De hecho, uno de los secretos que he visto, uno de los secretos de las personas profesionales exitosas que está en el libro El Código del Dinero de Raymond Samson, que lo tengo acá arribita, dice que el 85% de las razones por las cuales una persona logra obtener éxito en su campo es por una buena actitud, por la calidad de persona, la calidad de humano que puede ser a lo largo de su vida profesional, en su vida laboral. Y solo el 15% de las razones se deben a las diplomas, a los estudios, a lo que uno pueda haber logrado en titulaciones, en certificaciones para poder decir que somos conocedores de algo. Sin embargo, si una buena actitud no acompaña ese conocimiento, entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces, las personas que entran a estos procesos de trabajo personal deben ser conscientes que esto es un camino largo, es un camino que no se acaba cuando acaban las 12 sesiones o las 10 sesiones, sino que esto continúa, ¿no? Entonces, yo creo que esa actitud de humildad es una de las principales actitudes que las personas deben considerar. Además de esto, Marco, no sé qué opines tú, pero yo pienso que las personas que les cuesta de repente trabajar en metas o que piensan que las metas no son la llave como para poder comenzar a gestionar un gran cambio, es porque tienen miedo de fracasar inconscientemente.
tienen miedo de fracasar al darse cuenta que son de repente incapaces de lograr una meta. Y vamos a decir, lo subliman, lo racionalizan, le ponen una explicación cuasi científica del porqué, de todas las razones por las cuales fracasó o podría fracasar, ¿no? Y en el medio, pues en el fondo es que existe un miedo a que realmente la persona pueda tener éxito y que Correcto. contradiga todo lo que él se había contado como un cuento ahí, como una fábula dentro de su cabeza. Entonces, no sé qué opinas tú de eso, Marco. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque muchas de las personas tienen miedo a equivocarse, tienen miedo al éxito. Hay muchas personas que tienen miedo al éxito y no se dan cuenta de ello, ¿no? Y ponen justificación, por ejemplo, hablando del dinero, que oye, el tener de repente mucho dinero es para avaros, es malicioso, ¿no? El tema puede ser cultural, religioso, etc. cosas, ¿no? Y se pregunta después, oye, pero ¿por qué no tengo dinero, no? Entonces, porque es que no va de la mano contigo mismo, con tus valores, las creencias y todo lo demás. Y algo importantísimo que has dicho es que este proceso de autoconocimiento, porque tiene que ver con el autoconocimiento, nunca termina. Y ahí entramos también en un tema importantísimo que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Yo, por más actitud positiva que yo pueda tener, no quiere decir que si yo comienzo con actitud positiva, ya automáticamente todos los demás días voy a continuar así, porque puedes tener caídas y todo lo demás. Hay que aprender justamente a levantarse para poder continuar. Entonces, ese tema de los hábitos, que también es importante, porque existe también toda una metodología y también todo un tema que los grandes exitosos tienen, por ejemplo, se levantan a las 5 de la mañana, hacen un poco de ejercicio, meditación, mindfulness, leen libros, hacen ejercicio, etc. cosas, que son parte, que son modelados inclusive que muchos de nosotros podemos también tener, ¿no? Porque podemos modelar comportamientos, actitudes, para lograr de repente el mismo resultado que tiene esta persona. Entonces, con los hábitos, y algo también importante que mencionabas, eran estos temas de los logros pequeños que también podemos ir haciendo. Por ejemplo, yo tenía un tema con el tema de la salud, para mejorar la salud. Entonces tenía que hacer cambios en mis hábitos, tanto alimenticios como de vida, digamos, física, de actividad física. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando tenía que cambiar de repente la dieta, ¿no? Así estricta, ¿sabes? Que hoy ya no puedes comerte tu pollito a la brasa o tu Kentucky, lo que tú quieras, y tienes que ahora comer ensaladita, todo pues a la plancha, ¿no? Entonces, ese cambio brusco, por ejemplo, que tuve, y por eso yo luego me di cuenta analizando por qué fracasaba en este cambio, era que era el cambio muy brusco, demasiado brusco, ¿sabes? Ponte, que siempre te dice, ¿sabes? Que el lunes yo comienzo, y el lunes comenzaba con mi ensaladita, ya el martes le ponía papa frita, ya el miércoles le ponía de repente por ahí mayonesa o otra cosa más, y al final se convertía en otra comida, y nunca era saludable. Entonces, algo que aprendí también, que es que este tema de los logros pequeños ayuda mucho. Era, por ejemplo, cambiar una sola cosa. Si, por ejemplo, uno dice, ¿sabes qué? Yo en el desayuno te comes 2 panes, por ejemplo. Ok, bájale a 1. Vas a comer pan igual, pero bájale a 1. Y esa técnica me ayudó mucho, por ejemplo, a bajar el azúcar. Antes yo le ponía al café con leche, le ponía 3 cucharaditas de azúcar, que era un montón. Un montón. Ahora le pongo una, inclusive un poquito menos, inclusive. 3 cuartos y una cucharita. Pero fui poquito a poquito, no fue brusco, porque si hubiera cambiado de 3 a 1 a media cucharadita, probablemente al día siguiente hubiera nuevamente puesto 3. Y estos logros pequeñitos te ayudan en la motivación. Es como cuando tú quieres bajar también de peso. Ok, uno piensa bajar peso en una semana, uno se piensa que pueden bajar en una semana 10 kilos, 15 kilos, que inclusive en los comerciales, en los infomerciales que parecen esos clásicos de dietas milagrosas, ejercicios milagrosos, que te prometen que en una semana vas a perder un montón de kilos, a veces no sucede así. Y como muestran esta realidad que no es realidad, mucha gente se frustra al final, ¿no? Entonces, hablamos de ese tema de que algo realmente que sea alcanzable, que tengas los recursos disponibles y tener buenos hábitos para que puedas continuar en este proceso. Ahora, una vez que tengas ya el mindset de la persona exitosa, y esto, como tú lo mencionabas, no termina, hay que continuar con esto. Tenga ya la meta clarificada. ¿Cómo yo paso a la acción? ¿Qué debería yo hacer? Ok, ya tengo la meta definida, entonces, ¿cómo yo la ejecuto? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que yo ya tengo definido la meta? Ok, excelente pregunta, Marco. Quiero aprovechar para, ya que voy a responder esta cuestionante,
a comentarles a todos que existe un estudio. Este estudio es un estudio longitudinal que se hizo en 1979, entre 1979 y 1989, a los estudiantes del MBA de Harvard, donde les preguntó el profesor, le dijo a todos, ya en las últimas clases, le dijo, chicos, ¿quiénes de ustedes tienen metas claras? Y el 84% de los alumnos de este MBA decía que no tenía metas todavía en los próximos para ese futuro. El 13% dijo que tenía metas, pero no las tenían escritas. Y solo el 3% de los alumnos del MBA dijeron tener metas a futuro y estaban escritas. 10 años más tarde, se vuelven a buscar a estos mismos alumnos y se dieron con la sorpresa de los siguientes resultados. El 13% que había dicho que tenía metas, pero no lo tenía escrito, estaban ganando el doble del 84% que no tenían metas. Y lo más revelador de este estudio es que el 3% de las personas que sí, de los alumnos que tenían metas y las tenían escritas, estaba ganando 10 veces más que el 97%, o sea, la suma de ambos grupos, de los que tenían metas y de los que no tenían metas. Y con eso queda, yo diría, como declarado, tipo como un principio, como un fundamento oficial, que es fundamental, clave, no solo tener metas, sino escribirlas. Y aquí voy a responder esta pregunta. Paso siguiente que debe hacer la persona que está buscando alcanzar metas, es coger papel y lápiz, lapicero, y comenzar a trabajar en su propio plan de acción. No cometer el error de que el coach o el mentor o el asesor le escriba el plan a su cliente o a la persona sino darle el poder a la persona que él sea quien se lo escriba. Que él mismo, de su puño y letra, vea escritas sus propias metas, sus fechas, cómo lo va a lograr, especificando, buscando sus indicadores. O sea, todo lo que hemos ido mencionando tiene que él mismo estar escrito. Y para ello, pues obviamente tenemos un recurso que es el famoso plan de acción, donde en este caso, el coachee, la persona que está necesitando esta ayuda, tiene que trabajar en un formato sencillo, que normalmente a veces lo puede trabajar en un cuaderno, en una agenda, en un blog del celular. La cosa es que él tenga la acción de hacer la digitación o escribir, que a él le cueste, ¿no? Que básicamente es poner la meta arriba, que es la meta principal, la meta donde quiere llegar, el aspiracional. Correcto. Obviamente respetando que sea específica, alcanzable, ¿no? Etcétera. Y luego, una vez que ya tiene la meta, viene el planteamiento de los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos que me van a permitir a mí lograr el cumplimiento de esa meta? Por ejemplo, ya sigo con el ejemplo de escribir un libro. Si mi meta es escribir un libro, entonces de repente mi primer objetivo puede ser investigar sobre temas, metodologías, tipos de escritura, de no ficción, ficción, o sea, hacer toda una investigación. Ese será mi primer objetivo, al cual me tomaré 15 días, un mes, no sé. Y de ese objetivo yo me trazo, perdón, los subobjetivos, porque investigar también es un objetivo grande. Entonces, ¿qué puedo investigar? Puedo ahí recurrir no sé, pues a mentores que conozcan sobre esto, que me puedan ayudar, o inscribirme en algún curso de redacción rápida para aprender un poco cómo redactar, o saber, etc. O sea, plantearse una serie de subobjetivos. Y cada subobjetivo tiene sus propias actividades, ¿no? Actividades o tareas concretas que le van a permitir a la persona lograr ese subobjetivo, y esa suma de subobjetivos, lograr el objetivo, y esa suma de objetivos
lograr la gran meta. Entonces es un trabajo realmente largo, por eso es importante plantear una buena meta antes de iniciar el proceso, porque a veces puede suceder, Marco, tú debes saberlo mucho mejor que yo por la cantidad de clientes que has tenido. A veces el cliente quiere lograr una meta, pero él sabe que el proceso, él piensa invertir en el proceso, no sé, sabe que puede durar 2 meses, 3 meses, pero su meta que él quiere lograr es una meta a 2 o 3 años. Correcto. Entonces, es importante que la persona también no tenga muy claro la complejidad y la longitud de su meta para de repente poder, como decía en un inicio, fasear, ¿no?, su gran meta en pequeñas metas que le permitan lograr o establecer el camino para poder lograr su gran objetivo a cada 2 o 3 años. Eso es importantísimo para evitar que la persona entre en un proceso de frustración o de que siente que le falta más, de que necesita más. Entonces, ahí no estaríamos ayudando realmente a la persona, porque nosotros somos, como dice, aves de paso en la vida de una persona, que lo que buscamos es tratar de explotar al máximo el potencial de la persona en esas 8 o 10 sesiones, pero tenemos que dejarle a la persona con todos los recursos, o al menos tiene que tener claro su mapa, ¿no?, como dices, su hoja de ruta, que debe seguir en los próximos 2 o 3 años una vez que acabe el proceso, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. ¿Tú qué opinas de eso, Marco? Correcto, sí, por supuesto que sí. Algo importantísimo que mencionas y algo que me gusta hacer, por ejemplo, es utilizar un papel y un lapicero o una pizarra donde anotar. Y inclusive hay un estudio que dice, ¿no? ¿Sabes qué? Se te retiene 3 veces más cuando tú lo escribes a puño y letra que si lo escribes en la computadora. Porque está probado, si tú lo escribes, se te memoriza más, se te queda más justamente en la mente. Y es importante ese plan de acción, porque si no tienes una ruta, una guía que te lleve a esa meta, el proceso va a ser muy improvisado. Que tú ya sabes, tienes claro cuándo vas a lograrlo. Ya lo tienes clarísimo. Pero el proceso de repente es tan desordenado que no sabes por dónde vas a iniciar, cómo lo vas a controlar. Lo que mencionabas también, los indicadores que son clave. Si yo no sé cómo voy a darle seguimiento a las acciones, a los objetivos que yo tengo trazados, no voy a saber si realmente estoy avanzando o no. Es como también mencionaba el tema del peso, por ejemplo. Si quiero mejorar la salud y el aspecto físico, me peso un día lunes, me vuelvo a pesar el día viernes de repente, o el lunes la siguiente semana, inclusive a la misma hora, porque luego me di cuenta que uno pesa diferente, y eso lo ocurrió en el gimnasio, ¿no? Si tú te pesas en la mañana, pesas diferente en la tarde o en la noche. Entonces, si tú te quieres controlar, debes pesarte el mismo día a la misma hora, por ejemplo. Es como un tip ahí como para saber de los gimnasios. Pero bueno, tienes que darle este seguimiento, ¿correcto? Entonces, si no tienes este orden, este plan de acción ordenado, inclusive por etapas puede ser, y cada etapa debe tener también inclusive un tiempo definido, ¿no? Oye, la primera etapa de investigación, lo que tú mencionabas de escribir un libro, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar la etapa de investigación de los autores, los talleres donde yo me quiero inscribir, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará de repente? ¿2 semanas, 3 semanas, un mes? Luego continúo de repente la siguiente etapa, ¿no? Perfecto, entonces voy a empezar a escribir las ideas, hacer de repente un brainstorming para ver cuáles son los temas que de repente quiero escribir, etc. Entonces, importantísimo que este plan, y también tú lo mencionaste, que la persona lo pueda hacer. Y una función del coach es facilitar ese proceso, porque la persona es que se debe trazar este plan de acción, que inicia, tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Ahora, en ese proceso que todo está escrito y todo lo demás, y que también me ha pasado, puede estar bonito en el papel, con colores, dibujadito, todo hermoso, pero cuando ya pasas a tener esto en acciones concretas, mucha gente no lo hace. Mucha gente empieza al primer paso, la primera tarea, y se queda ahí. ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿qué pasa con esta motivación que debía tener la persona? ¿Qué pasa con esto de repente de el miedo que hablamos hace un momento de las creencias que no me dejan avanzar? No me dejan, yo creo que realmente no voy a poder y ya perdí ahí en ese mismo instante. Entonces, ¿cómo nuevamente volver a encaminarnos en ese proceso? Intentar una y otra vez para no decaer, porque muchas de las personas probablemente que nos escuchan hoy en día
dicen, oye, yo tengo claro cuál es la meta que yo quiero alcanzar, tengo clarísimo, lo estoy intentando, todavía dicen, intentando. El intentar tiene opción de poder que sea asertivo o que no lo puedas hacer. Desde ese momento que dices, lo voy a intentar, tiene ya el efecto, oye, positivo o negativo. Si tú dices, lo voy a hacer y lo declaras, es totalmente diferente. Tú sabes que las palabras marcan mucho el pensamiento y marcan mucho las acciones. Entonces, el intentar, te lo pones a un costado y dices, sí lo voy a hacer. Y ahí solamente con cambiar las palabras, ya tienes un mejor rendimiento, una mejor probabilidad que puedas alcanzar el resultado final. Entonces, a esas personas de repente que fallan, ¿qué recomendación, qué tip de repente tú le puedes dar para que no se queden, no solamente se hayan caído y no aprendan nada? Y luego digan, ¿sabes qué? No sirvo para esto, realmente, ¿por qué me metí en esta meta? Y muchas de las personas que hoy en día han dejado de trabajar por el producto de la pandemia, ha habido mucho desempleo, no solamente en Perú, en todo el mundo, y que tienen inclusive miedo a emprender. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? ¿Cómo de repente puedes recomendarles algo para que ellos encuentren nuevamente su camino y no decaigan, no se pierdan ahí? Bueno, lo primero que les diría es, tranquilos, no pasa nada. El hecho de que encontremos que de repente nos cuesta poder encaminarnos, poder ir tras nuestras metas, tomarlo con calma, ¿no? Tomarlo con calma porque es parte del proceso, o sea, nadie empieza a correr, o sea, ningún niño que acaba de nacer y que tiene meses se va a parar y va a empezar a correr. Es un proceso que hay que gatear, ¿no? Luego que gateas, hay niños que dejan de gatear un tiempo y luego nuevamente vuelven a gatear, como hay niños que empiezan, primero se paran y nunca gatearon. Sí, Debe haber pasado. lo que somos padres entenderán, lo que somos padres van a entender ese proceso. Así es. Y entonces hay niños que tienen que caerse muchas veces para aprender a caminar sin que el papá o la mamá los agarre o les ponga cosas alrededor para que puedan sostenerse. Entonces, un proceso de cambio, lograr una meta, es exactamente similar, ¿no? Yo lo veo más como manejar bicicleta. O sea, ya el ejemplo del niño es uno más sencillo, pero es como manejar bicicleta. Para que uno aprenda a manejar bicicleta, la única manera de manejar bicicleta es seguir pedaleando. Te vas a caer, te puedes golpear la rodilla, te vas a raspar, te vas a golpear con el pedal, como le pasó a la mayoría, pero es parte del camino. Tenemos que estar dispuestos a asumir los precios del éxito, los precios de triunfar, los precios de ganar, de lograr nuestros resultados. Lo que pasa, Marco, y que esto va mucho más atrás, yo he estado un poco investigando sobre esto, y va inclusive hasta nuestro sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros, y no digo a nosotros nomás, sino a nivel mundial, el sistema educativo le enseña a los niños a no equivocarse, a no errar. ¿Por qué? Porque si te sacas 0,5, eres un torto, eres un tonto, no has estudiado, eres un torpe. Y si sacas 20, bravo, muy bien, excelente, buen niño. Entonces los profesores que nos califican con notas nos están enseñando inconscientemente a que solamente para poder ser aceptado, poder ser dentro del grupo, hay que sacarse buenas notas. Entonces está prohibido jalar un curso. Y el sistema educativo está creado o está orquestado para que todos nosotros aprendamos, ¿no?, a hacer las cosas evitando el error, evitando equivocarnos. Y ahí comienza a crearse un poco el programa mental de que si voy a hacer algo, o lo hago bien, o mejor no lo hago. Porque si lo voy a hacer y me voy a equivocar en el camino, entonces eso me va a generar frustración, impotencia, malestar, el sentimiento de fracaso, cuando los exitosos y las personas que tienen mucho dinero y han logrado obtener grandes cosas en la vida, ese 3% de personas que tienen sus metas escritas, saben que el fracaso es parte del camino. Es más, consideran al fracaso como un elemento necesario. Y mientras más rápido suceda, mejor,
para poder uno alcanzar sus objetivos y sus resultados. Lo que pasa es que eso lo tenemos tan metido dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, porque así lo hemos vivido, así nos han enseñado en la escuela durante prácticamente 12 años de nuestra vida, ¿no? O sea, que nos cuesta darnos cuenta que la vida, si queremos lograr grandes resultados, vamos a equivocarnos, vamos a errar, vamos a perder en el camino. Y podemos perdernos y no pasa nada. Para eso está el guía, el coach, que nos puede ayudar a encaminarnos. El día que el sistema educativo cambie la manera en la que se está enseñando a los niños a lograr, ¿no? Ser personas con valores, impactar en el mundo. Cuando eso cambie, que estamos bastante lejos todavía, recién las personas tendrán una capacidad mucho mayor para afrontar los problemas de la vida y los retos de la vida. Entonces, yo le digo a esas personas, le digo, primero, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada si te equivocaste, si te diste cuenta que no sirves para esto, que te estás desorientado, que sientes que nadie te apoya. Tranquilo, es parte del proceso. Es parte de asumir los costos de lograr un gran resultado. Así que asume la responsabilidad de lo que te está pasando, no te pelees con lo que te está pasando, porque hay personas que se pelean ya con sí mismos, ya no, como dices tú, tiran la toalla. Digo, acepta lo que está pasando, ¿no? Es parte del proceso. Más bien, emociónate y alégrate porque si esto te pasa ahora, es bueno. Estás comenzando a gestar cambios en el mindset, que es justamente lo que estábamos conversando hace un rato. Hay un cambio de mentalidad que va a costar un trabajo. Que el ser humano, ya está comprobado científicamente, que estamos diseñados biológicamente para buscar estar en una situación de confort, en un status quo. Y mientras más cómodo sea la situación, mejor para el ser humano, porque eso le va a permitir, eso lo ha aprendido celularmente a lo largo de años de evolución de la raza humana, a sobrevivir. El día que salimos fuera de la caverna, fuera del status quo, fuera del sistema del conformismo, entramos en peligro y en riesgo, porque nuevamente tenemos que lidiar contra los peligros que la vida tiene a nuestro alrededor. Entonces, hay que enseñarle a las personas que si quieren un cambio, quieren crecer, no están en el estado de conformismo. Porque si tu vida, así como la has vivido, no has tenido los resultados que hoy vienes tú a exigir o a lograr aquí en mi proceso de coaching, tienes que estar dispuesto a salir de tu estado de confort. O sea, a hacer cosas que nunca has hecho. A crear hábitos, como decías tú, Marco, proceso de hábitos que nunca has tenido. Pues si antes te levantabas a las 8 de la mañana, hoy, con la meta que te estás trazando, tu día empieza a 6 de la mañana. No, que tengo que dormir, que no sé qué. Son los precios que debes empezar a pagar si quieres lograr el éxito. Ahora, lo bonito de todo esto es que yo le digo a las personas, ¿no? El hábito puede ser molesto al inicio, puede ser incómodo, puede ser, pero a la 9ª, 10ª repetición, tu cuerpo ya se adaptó. Ya va a ser raro que no lo hagas. Más bien te va a pedir tu mente hacerlo, porque el cerebro tiene esa capacidad de adaptación, el cuerpo tiene esa capacidad de adaptación, y yo creo que a las personas poco se les ha enseñado de esto. De hecho, es una de las cosas que no se enseñan en la escuela, no se enseñan en la universidad, no se trabajan de repente en cursos que uno a veces pueda llevar fuera de la universidad para complementar un poco su conocimiento. Estas cosas de las habilidades blandas por las cuales tú, Marco, y yo nos enfocamos en ayudar a las personas son cosas que a veces las personas llegan recién a descubrir en sesión. Descubren que estas cosas nunca las habían aprendido, entonces hay que trabajar en ellas. Entonces es un proceso realmente de reeducar a la persona, es cambiar, tal cual cambiarle el mindset, cambiarle el chip, es un proceso que va a ser desgastante para el cliente, desgastante para el coachee, porque tiene que saber de antemano que le va a costar esfuerzo, disciplina, ¿no? Automotivarse constantemente para poder
enrutarse en este nuevo camino. Nada, ningún cambio, ninguna meta es fácil de conseguir. Eso es mentira. Que te digan, no, esto es facilito, que no sé qué, entonces si no lo hiciste fue por flojera. Entonces no necesitas un coach. Pero si quieres lograr realmente una meta, tienes que estar dispuesto a pagar los precios del éxito, ¿no? Adquiriendo nuevos hábitos, aprendiendo nuevas habilidades, tomando decisiones que vienes postergando hace 30 años en tu vida, empezando a hacer ese proyecto que habías guardado en el cajón o en el baúl de los recuerdos de hace 15, 50 años atrás. Entonces, es salir de la zona de comodidad y comenzar realmente a vivir y a crecer en la zona de incomodidad, que no es nada peligroso. Eso también es una creencia irracional. La gente piensa que en el mundo de salir del estado de conformismo, todo es peligroso, es un riesgo. Ahí es donde realmente las personas empiezan a vivir su vida. Eso es lo que yo pienso sobre eso, ¿no? Correcto, correcto. Algo importante que decías, ¿no? Del status quo a veces que uno no quiere salir, ¿no? Por ejemplo, yendo nuevamente al tema financiero, uno busca siempre la seguridad financiera más que la libertad financiera, ¿no? Uno piensa que recibiendo mensualmente una remuneración ya todo es felicidad, ¿no? Pero lo que pasó hoy en día, producto de la pandemia, más de 1 millón de empleos en todo el mundo se perdieron. ¿Y qué pasa con esa seguridad que tenías antes? Ahora estás deambulando y de repente algo que tú eres bueno, que sabes que lo puedes hacer bien, que sabes que lo hacías en la empresa donde tú trabajas, que eres bueno haciéndolo, lo puedes hacer también para ti, ¿no? Y eso uno lo puede plantear en sesión de coaching, por ejemplo, a través de un mentor, como asesoría, diferentes metodologías que uno puede tener para mejorar en el aspecto personal, sobre todo la parte de soft skill, como tú has mencionado, las habilidades blandas, que claro, yo conozco un montón de gente que es buena en la parte que hace, por ejemplo, ingenieros, abogados, diferentes técnicos, que hemos tenido la oportunidad de poder capacitar, que son muy buenos en el área, pero la parte de habilidades blandas les falta mucho, en la parte de comunicación, inteligencia emocional, etc., cosas que uno debe desarrollar también para mejorar en el proceso. Y otro ejemplo que me gustó mucho es el ejemplo que diste del niño, ¿no? Nuevamente, los que son padres nos van a poder entender. Los niños, claro, tú tomas el ejemplo, empiezan gateando. ¿Y cuántas veces el niño se cae, se va de cara y se sigue igual gateando, se sigue parando hasta corre, a seguir a correr? Si el niño no se parara y tuviera miedo al fracaso y el primer golpe ya no quiere pararse, no continuaría en la vida, no estarías de pie, no podrías correr. Entonces es un buen ejemplo. Es como también el tema de la educación que mencionabas y que yo también lo veo con mi hija, que ahorita está aprendiendo, justo ella está en primaria, está aprendiendo a escribir y a leer. Muchas de las cosas que le pasan en el proceso de aprendizaje de escribir se frustra, porque no le sale, no se acuerda, ¿no? Pero ya lo hizo antes, o sea, la habilidad ya la tiene, ya lo hizo antes, pero por ejemplo uno refuerza ahí algo que de repente en la escuela no lo hacen, que la habilidad ya la tiene, ya lo escribió una vez, ya lo tiene. Entonces uno le pone a pensar en ese instante y le hago recapacitar a ella, pero si antes ya lo hiciste, ¿por qué dices que no vas a poder? Si ya lo hiciste antes. Y mucha de la gente que dice, oye, pero no puedo emprender, por ejemplo, porque no sé cómo hacerlo. En tu camino de vida ha habido un momento en el cual tú te has desarrollado, tienes algún chip, alguna habilidad como emprendedor. Has vendido de repente la rifa en tu colegio, has de repente sacado una bodeguita, un negocio, has vendido de repente celulares, etc. cosas. Entonces, la habilidad tú la tienes y un proceso de coaching, por ejemplo, que te ayuda muchísimo, es que te ayuda a redescubrir esas habilidades que tenías guardadas de repente, que hoy en día las puedes usar, que hoy en día serían necesarias que tú nuevamente las pongas en tu mente y que las puedas utilizar, ¿no? Es fundamental que también podamos tener eso. Entonces, ha sido una genial conversación contigo, José Luis. La gente también está encantada, nos escriben por todos lados también por interno. Y para que la gente también conozca más sobre ti, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Qué red social, página web de repente? Para que ellos también puedan contactar contigo. Cuéntanos. Yo tengo un sitio web que es www.potenciatalento.com, nombre elegido hice una especie de encuesta con un grupo de amigos muy cercanos, tenía como 15 nombres y ese fue el nombre que fue más elegido. Talento, porque como ya me han escuchado hablar, a mí me gusta mucho trabajar en la gestión del talento. De hecho, tengo más de 15 años trabajando en áreas de gestión del talento. Y potencia, porque siento que las personas
ya lo tienen todo, solamente que necesitan desarrollarlo, necesitan ser conscientes de que lo tienen. Entonces, creo que Potencia Talento es el nombre ideal, ¿no? Y bueno, me encuentran en Instagram como @joserojas.coach. Me encuentran en mi canal de YouTube, tengo más de 60 videos como José Luis Rojas en YouTube. Y en Facebook también estoy como Potencia Talento. O sea, mi web y mi Facebook conversan y mi Instagram y mi YouTube están con mi nombre personal. Tengo un curso también, me permite poder comentarle a las personas que tengo un curso que se llama Alcanza tus metas, que está en Hotmart. Me pueden encontrar en Hotmart como Alcanza tus metas. También está en mi página web, se puede comprar por ahí. Este curso, básicamente, lo que le enseña a la persona es justamente este tema del propósito de vida, los valores, cuáles son los secretos que debe saber toda persona para poder alcanzar metas. Mencionamos algunos estudios, tenemos fichas de trabajo, tenemos material complementario, un libro de metas de Brian Tracy, lo damos de regalo también en el curso, y una serie de material adicional que puede servirle a la persona para que logre alcanzar sus metas, ¿no? Más de 3 horas de video, acceso ilimitado de por vida, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marco, por la invitación y espero que esto se vuelva a repetir. Podemos hablar de otras cosas. Por supuesto que sí. Hay muchos temas que han quedado aquí sobre la mesa y de todas maneras vamos a conversar muchos temas que son interesantes y que son también para ayuda de las personas. Los que también nos están viendo, escuchando en ese instante, los que de repente luego van a ver la grabación de este conversatorio, que ha sido muy interesante. Nuevamente te agradecemos, José Luis, por tu disposición. Tenemos un programa también interesantísimo, que estamos en una certificación en el mes de julio de Life Coaching, Inteligencia Emocional y Mindfulness. Más de 200 horas que ustedes van a poder tener en ese programa internacional para que se puedan certificar con valor nivel global. Así que nuevamente encantados por estar con ustedes y será hasta un próximo capítulo de Proactivo Life. Muchas gracias por todo. Chao, chao, que estén bien. Gracias.